Primero, déjenme comentarle un poquito de el no a la nueva constitución en Chile, que pues no, sinceramente no se pensaba que fuera a haber este resultado, había dudas, pero no la magnitud que hubo, digamos, en un sentido de el no del 68%, ahorita lo vamos a comentar, contra el 39% de que sí se aprobaba la nueva constitución. Recordemos que Chile es uno de los pocos países de América Latina que pues mantuvo o mantiene todavía, más bien, pues aún a pesar de que ya se había terminado la dictadura militar de Augusto Pinochet y sus generales ahí, los 4 generales que conformaron la Junta Militar, la constitución que fue aprobada precisamente en aquel periodo, pues nefasto, en mi opinión, para Chile. Habrá gente, por supuesto, hay gente que piensa que fue lo mejor que le pudo haber ocurrido a ese país. Y esta constitución está vigente desde 1980. Recordemos que los primeros procesos de reforma se dieron en 1989. En 2015, la exmandataria Michelle Bachelet presentó una ruta para cambiar la constitución. Ahí recuerdo haber sostenido críticas de Bachelet, que no le habían cambiado ni una coma en la constitución que dejó Pinochet, y de hecho, pues en 2018 este proceso lo interrumpió Sebastián Piñera, que planteó pues, que esto no debía seguir el proceso de ahora se escribió una nueva constitución, pues lo dejaron ahí, y pues, después vino los famosos estallidos sociales que se presentaron en Chile por ahí del 18 de octubre de 2019, que duró, pues, no duraron poco tiempo, fueron varios meses, y en medio de muchísimas protestas, obviamente represión, ya sabemos los gases lacrimógenos, los chorros de agua, etcétera, la oposición finalmente y el gobierno pactaron el acuerdo que dio origen al itinerario jurídico constituyente, que fue diseñado con el nombre del Acuerdo por la Paz y una nueva constitución que se firmó precisamente en noviembre de aquel año, de 2019, como una salida a la crisis política y social generada por el estallido social de aquel entonces. Luego siguió el plebiscito para cambiar la Constitución, la cual, insistimos, había permanecido sin cambios, a pesar de haber tenido gobiernos progresistas, como el ya mencionado de Bachelet. Recordemos que el papá de Bachelet estuvo preso en las cárceles allá chilenas de la dictadura militar y se tenían mayores expectativas de su gestión, y no, pues quedaron muy cortas. No sabemos si porque efectivamente ya no quiso, o como estamos viendo ahora, pues a lo mejor quiso y no pudo. El hecho es que ahí está la Constitución, y pues, recientemente se hizo una convención constitucional, la cual tuvo sus tiempos de selección de quienes le iban a integrar. Si ustedes recuerdan por ahí, fue conformada por 155 personas y no quisieron a los legisladores, la población chilena no confía en ellos, y pues ya que se conformó esta convención constitucional, pues ya se pusieron a trabajar en la redacción, que les llevó pues, prácticamente un año, podríamos decir, fueron pues, varios meses, y ayer finalmente pues, un paso más en este proceso. Esperemos que no sea el último, esperemos que pues, se aprendan las lecciones que hubo de la redacción del texto que se presentó a la población chilena, y que fue pues, aplaudida por muchos y también muy criticada por otros, y también, por supuesto, la derecha ahí tuvo su papel, como lo vamos a ver en unos momentos. Bueno, pues ayer el plebiscito, a diferencia de otras votaciones que se tienen allá en Chile, esta fue obligatoria, no fue voluntaria. Ahí sí, pues tenían que ir a votar las y los chilenos, y el resultado fue que, como les decía, 38%, estamos hablando de 4.650.000 personas más o menos, votaron por el sí a la nueva constitución, pero el 61.9% votó por el no. Estamos hablando de 7.5 millones de votos que dijeron no para esto, ¿no? En todas las regiones del país, incluso en aquellas históricamente favorables, vamos a llamarlo, pues no a la izquierda, sino al progresismo, por decirlo de alguna forma, digan ustedes como quieran, pues se impuso el rechazo. De hecho, fue una tasa de participación muy alta que se tuvo en este plebiscito, más o menos del 82%, fueron 12.4 millones de personas de un total de 15 millones que habían sido habilitadas para sufragar, un porcentaje jamás igualado, pero también insistimos, pues fue una votación que a diferencia de otras, pues tuvo un carácter obligatorio. Tan marcada fue la diferencia entre el sí y el no, que inclusive en la región de Magallanes, que está en el extremo austral del país, es decir, en la parte más baja del país,
de la cual pues, es oriundo el presidente Gabriel Boric, pues ahí la votación a favor del sí fue apenas de 37.8%, cuando ganó Boric la presidencia, ahí obtuvo un 61% de votación. Bueno, pues Boric sí fue un golpe para él, hay quien dice que no, pero pues desde nuestro punto de vista nos parece ser que sí fue un golpe muy severo para la gestión de Boric, que apenas pues va comenzando. Él estaba impedido hacer pues ahora sí que un llamado a la votación a favor del sí, pero como algunos lo califican, anduvo indirectamente promoviendo el sí a la Constitución. En los últimos 60 días, pues más o menos estuvo visitando muchos territorios y comunidades, y pues cuando ya se empezaron a ver los resultados, nos parece ser que Boric respondió de manera inteligente, reconoció el castigo que el resultado del plebiscito implica para su administración, y pues parece ser que va a intentar reencauzar el proceso constitucional y también pues va a reencauzar su presidencia por algunos errores que probablemente pues, ya está teniendo a estas alturas de su gestión. Entonces, podríamos decir que lo más importante de Boric es que anunció que se va a abrir un nuevo constituyente. Ayer salió y dio un discurso más o menos de 10 minutos de duración, y entre algunas cosas que dijo por ahí Boric, podríamos comentar que de las cosas que él señaló, que el mensaje del pueblo es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución y que pues decidió rechazarla de manera clara. Y dijo también Boric, esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, más diálogo, más respeto y más cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos y que nos una como país. Es decir, ante la división que existe allá en Chile, pues, nuevamente hace un llamado a la unidad. Entre otras cosas, también Boric dijo, como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Es que hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. Dice, no olvidemos por qué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos olvidarlo. Aquí supongo que se está refiriendo a la crisis que justamente les hablaba al inicio de este segmento, que fue por ahí en octubre de 2019, y que pues las condiciones en Chile siguen ahí pues con marcadas diferencias en los estratos socioeconómicos, las diferencias que se tienen en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en fin, en muchas cosas que pudieran mejorarse allá en Chile. Boric comentó también, el proceso constitucional debe continuar porque la constitución pinochetista está socialmente caduca. Y eso pues, parece ser que ahí hay, pues, si no un consenso, una gran parte de la población parece estar de acuerdo con ello, y eso podría interpretarse que también él no fue a la redacción tal como quedó. El por qué no se aprobó la redacción tal como quedó es ahí donde podríamos meter los análisis de ver qué falló del propio texto y qué, digamos, fue pues, así que promovido desde la derecha para orientar a la población y que no votara por el sí. Lo cierto es que Boric llamó a ser autocríticos respecto a lo que se ha hecho y comentó que los chilenos y las chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarse y deben estar a la altura de ese llamado. Dijo Boric, me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, reconociendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una nueva mayoría ciudadana. Es decir, ahí lo que les comentaba, reconoce Boric que a lo mejor la pretensión del texto pues no, digamos, o no fue lo suficientemente sustentada, defendida antes de la votación, o pues podríamos decir que en el mismo texto pues no fue lo suficientemente adecuada para el total de la población. Lo que sí, Boric pidió a todas las fuerzas políticas acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional del cual el Congreso pues, tiene que ser el protagonista. Recordemos que el Congreso está dominado por la derecha y pues Boric dice porque cualquier acuerdo al respecto deberá ser refrendado en una reforma constitucional para poder ejecutarlo. Dice, el gobierno no tiene capacidad por sí mismo para llevarlo adelante. Es decir,
hace un reconocimiento que necesita más apoyo popular y cualquier paso que dé el gobierno de Boric, efectivamente, pues así tiene que ser. El problema, les decía, es que la derecha tiene mayoría en ambas cámaras y por tanto, pues está en manos de pues, ahora sí que el Poder Legislativo la capacidad de decisión de ser un no, de hacerla o no una reforma a la Constitución y por supuesto, pues mientras más apoyo popular se tenga, pues más va a ser factible que se hagan las modificaciones o que haya una nueva Constitución a la reforma que sigue heredada de Augusto Pinochet. Por cierto, en Latitudes Internacionales, Gustavo Petro comentó que pues prácticamente señaló, irónico, que revivió Pinochet, porque pues sí, efectivamente, ahora sí que como estamos viendo en tiempos actuales, no hay Trump, pero hay trumpismo, y parecería ser que desafortunadamente en Chile, y así yo sí lo subrayo, permítanme subrayarlo, en Chile hay un segmento que sigue siendo pinochetista, a pesar de que ya murió físicamente el dictador Augusto Pinochet. Eso sí, y pues sí, no tenía impedimento alguno para pues, promover el rechazo a la nueva constitución. Ahí podemos hablar de desinformación, podemos decir que se difundió muchísimo que la nueva constitución no, fíjense ustedes, que la nueva constitución no iba a proteger el derecho a la propiedad sobre las viviendas, lo que provocó que, por supuesto, los partidos que están con el régimen, con el gobierno, más bien dicho, de Boric, pues dejaran hasta constancia escrita de que la propiedad privada se iba a proteger a toda costa, ¿no? Es decir, si ganaba la nueva constitución no iba a haber ningún problema con la propiedad privada de las viviendas. Imagínense a qué grado llegaron con este tipo de cosas. ¿No le recuerda por ahí a alguien en el 2006 que decían en algún comercial si les gustaba o no la casa, de repente pasaban una toma a toda la vivienda y de repente ya veían la misma vivienda ya sin muebles y sin nada y decían, pues si gana en aquel momento López Obrador, pues te vas a quedar prácticamente sin nada, ¿no? A mí una vez me llegaron hasta decir que si ganaba López Obrador en el 2006, por ejemplo, con Calderón, pues me iba yo a quedar sin ver a mis hijas. Imagínense lo que pues, plantea la derecha en algunos momentos y no dudo ni tantito que allá en Chile pues hubiera parecido algo pues, similar a lo que vivimos aquí en México en varios momentos. Bueno, aquí lo bueno es que Boric pues no renuncia a la posibilidad de que van a seguir impulsando pues, una nueva reforma, una nueva constitución, aunque la derecha, hay que decirlo, pues de dientes para afuera, supongo, están promoviendo, están diciendo que van a impulsar cambios en una reforma, que van a avanzar hacia un Estado social de derecho, que van a defender al Senado, porque recordemos que en la nueva Constitución la propuesta era reemplazarla por una Cámara de Regiones, y también pues en las reformas que plantea la derecha chilena, pues fíjense cómo se manejan los términos, cómo el juego de las palabras es a veces muy importante, porque la derecha dice que hay que reconocer a Chile como un Estado multicultural y no como un Estado plurinacional, que tiene grandes diferencias, porque finalmente al hablar de un Estado plurinacional, estuvieron vendiendo la idea de que Chile se iba a dividir, prácticamente se iba a balcanizar, y ahí pues iba a despedazar el país, lo cual pues para nada, ¿no? Hay varios países que son plurinacionales, ahí está el caso de Bolivia, por ejemplo, y ha pasado pues, o no pasa por esta agenda la división de los países, o la división interna de los países. Más bien la derecha en algunas regiones sí que ha tratado de promover divisiones, por ejemplo, pues es el caso, estaba yo comentando el caso de Bolivia, en donde pues algunas de estas regiones que son más ricas que otras, pues, han tratado de separarlas, o incluso aquí mismo en Chiapas, en algún momento, pues alguien planteó por ahí la posibilidad de separar el Soconusco del resto del estado, y del resto del país más bien, y por eso recuerdo que en las pláticas de paz que se hicieron con el EZLN, una de las primeras cosas que hicieron fue sacar precisamente la bandera de México para dar la idea de que no estaban promoviendo para nada una idea de separación de Chiapas del resto del país. Y bueno, otra de las cosas que ofrece la derecha, pues, y que ahí es, según ellos están de acuerdo, es disminuir el quórum necesario para reformar la Constitución de 1980, que, insistimos, sigue vigente allá en Chile. Por
otra parte, para algunos críticos que empezaron ya pues, a bote pronto a analizar este resultado que vimos el día de ayer, del cual pues seguramente van a ir saliendo cosas, van a ir saliendo elementos con los cuales podemos hacer análisis a mayor profundidad, pero, por ejemplo, podríamos ya rescatar algunos de estos supuestos o de algunas de estas hipótesis. Por ejemplo, que la votación del texto que se ofreció, pues era un proyecto que no era bueno, pero que era mejor que el que estaba actualmente, es decir, que era un mal menor, pero que independientemente del resultado, a Chile se le iba a meter en una serie de problemas a largo plazo, porque pues, se iba a estar discutiendo los procedimientos y los contenidos por años. Es decir, prácticamente mejor ni le muevan, ahora sí que no le pongan cascabel a la víbora para que no se haga ruido. Entonces, pues mejor vámonos como estamos, así despacito, porque esto puede ir por años. De hecho, en otra encuesta también se señala que más de la mitad de las razones para votar el rechazo a la nueva constitución es que también se asociaban a una mirada crítica sobre la convención, es decir, sobre las personas que estuvieron integrando esta convención, que aparentemente pues ahí le estuvieron sacando trapitos al sol a varios de ellos. Para otros también este resultado puede leerse como un ejemplo o como una señal, como un indicador de un voto de castigo a la gestión del presidente Boric y hacia el trabajo que realizó la convención, que ya lo habíamos comentado. Tan así que, de acuerdo a los analistas chilenos y chilenas, todo indica que Boric va a hacer cambios en su gabinete, muy probablemente por lo menos se anuncian 2 a corto plazo, según varios textos que estuvimos leyendo para este segmento. Uno es el de la ministra del Interior, Isquia Siches, y también el del Ministerio de la Presidencia, que es Giorgio Jackson, y a ver quiénes los van a sustituir, cuándo se van a dar y qué mensaje político van a dar una vez ya se vayan a dar estos cambios. Otra lectura es que los grupos de derecha, les decía, promovieron la idea de que pues, esto iba por muy a la izquierda, que se iba, les decía yo hace rato, de la propiedad privada, y por ende también pues, dieron la idea o trataron de impulsar la idea de que pues, la nueva constitución prácticamente iba a ser pues, un nuevo Venezuela, un nuevo Cuba, una nueva Bolivia. Entonces ahí manejaron la idea de repeler la repulsión, de rechazar esta nueva constitución para que pues, se alejara la posibilidad de que ya sabemos que según la derecha, pues en Venezuela, en Cuba, todos estos países, pues se comen ahí a los niños crudos, entonces pues hay que ponerles un alto y no hay que dejarlos pasar. Y también, por supuesto, pues marcaron errores políticos, gubernamentales, que seguramente ha habido por ahí, como lo hay en todos los gobiernos, digamos, que van entrando nuevamente, y sobre todo aquellos gobiernos pues, que no han tenido experiencia alguna y que pues, en el proceso pues, van madurando a través, desgraciadamente, a veces del ensayo y error. Y aquí, en este sentido, es importante ponderar las reacciones de la derecha en los distintos países de América Latina. En algunos programas hemos comentado que si en Brasil gana Lula, pues prácticamente al menos 7 de cada 10 personas van a estar gobernadas por gobiernos, no quisiera llamarlos de izquierda, porque ahí nos meteríamos en un rollo de ver qué es izquierda, qué es derecha, vamos a llamarlo progresistas, y que, pues, obviamente la derecha sí está tratando de decir, pues, para nada, ¿no? Claro, de la derecha ya sabemos que no hay mucha discusión política de ello, ¿no? Es el dios de ellos es el capital, obviamente el dios me refiero, el modelo a seguir es la producción, la ganancia, la plusvalía en el menor tiempo posible. Ahora sí, como diría el clásico del Calderón, haya sido como haya sido, y lo corregiremos, haya sido como haya sido, valiéndoles un sorbete o ni siquiera un sorbete las condiciones sociales de la población, sino simple y sencillamente la acumulación del capital en pocas manos y pues la dispersión de la pobreza en muchas cabezas. Bueno, y ahí está entonces el caso de Perú con Pedro Castillo, los intentos de declararlo inepto, de declararlo inexperto, someterlo a juicio por corrupción, declarar vacante la presidencia para que pues, llegue otra persona. Está el caso de Argentina, que está también sumida en una crisis muy seria. Bueno, pues acabamos de tener un intento de asesinato de la presidenta Cristina Kirchner, ¿no?
pues que le quieren cortar, incluso en un proceso judicial, de una deuda que ni siquiera pues, fue contratada por ella. Ahí les invito mucho a que vean los escritos buitre, que así se llamaron en Argentina, donde pues ya sabemos los préstamos de los de siempre, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, pues hacen préstamos onerosos, sueltan dinero a ciertos países y después pues empiezan a cobrarse intereses no solo económicos, sino también intereses políticos, porque finalmente imponen las políticas públicas que deben de seguirse en ciertas áreas. Bueno, pues ahí Cristina Kirchner estaba postulándose para un periodo presidencial nuevo y les decía, pues está sujeta a un proceso judicial que pretende encarcelarla pues, por 12 años y quitarle de esta forma de por vida la posibilidad pues, de candidaturas a cargos públicos. También tenemos el caso de Colombia, ¿no? Colombia está en un gobierno nuevo, en un gobierno reciente, con Petro, y aquí, con la oportunidad que hemos tenido de platicar con personas de Colombia, pues sí que hay mucha polarización, la gente con menos recursos, la gente de clase media, media baja, y las de, pues con mayores condiciones de pobreza, tienen mucha confianza en el presidente Petro, pero la gente de arriba, pues ahora sí que, como diría aquel cómico, lo odia con odio jarocho, prácticamente ni ha tenido oportunidad de hacer muchas cosas y ya lo tienen considerado prácticamente un nuevo Hugo Chávez, un nuevo Nicolás Maduro, o una mezcla de todo lo que ustedes quieran imaginarle, y pues prácticamente no escuchan, no oyen, no analizan, sino simple y sencillamente pareciera ser que el odio les domina, les hace ver lo que ellos quieren ver, les hacen oír lo que ellos quieren oír, y alguna otra opinión, pues es así, no pasa por su mente, pero para nada. Bueno, ya Gustavo Petro ya ha tenido pues, al menos dos incidentes que han hablado, una bomba que estaba en un coche que se descubrió y luego pues en una comitiva que llevaba también por ahí un incidente, en fin, cosas que podríamos decir de Colombia. Y qué decir también de Brasil que ya se sabe que ahí ya están juntándose los multimillonarios para impedir que Lula da Silva vuelva a ser presidente, y pues también que decir el caso de aquí de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya sabemos pues, por ahí algunos empresarios, Claudio X González a la cabeza, entre otros, pues están tratando de derribar, tratando de desprestigiar lo mayor que se podría la gestión del presidente actual aquí en México. Bueno, pues ¿cuáles fueron los principales puntos que se tuvieron digamos, de esta nueva constitución que se propondría o que se propuso allá en Chile, la cual, por supuesto, también les invitamos a que la revisen? Pues, por ejemplo, pues está la paridad de género, ¿no? Cosa que parece que a la derecha no le gusta mucho, la diversidad que se pudiera tener en las formas de gobierno, la protección al ambiente. Una de las cosas que más cosquillas les metió fue la representación indígena, el Estado plurinacional que les comentaba yo, que, como les comentaba, la oposición vendió como división del país, y que además decían que pues, los pueblos originarios iban a pasar a ser unos grupos privilegiados, ¿no? ¿Cómo se atreven los indígenas a ser un grupo privilegiado? Históricamente, pues han sido un pueblo, o han sido pueblos empobrecidos, han sido pueblos vulnerados, saqueados, todo, pero digo, pues es una blasfemia que ahora pues, se les trata de dar ciertos privilegios o ciertos resarcimientos de los daños históricos que se les ha causado, ¿no? Entonces, que ni piensen que pueden crearse autonomías territoriales indígenas en donde pues, se asegure al mismo tiempo pues, que pues, ellos van a tener sus usos y costumbres, como se les llama, o derecho consuetudinario, que son aquellos, insisto, cómo manejan sus problemas, sus formas de convivencia, y pues el contraste ahora sí, con el derecho penal de otros tipos de derechos que tenemos en los países occidentales, ¿no? Bueno, pues aquí se manejaba que el hecho de que hubiera territorios indígenas autónomos, pues prácticamente eso iba a dividir al país, ¿no? Cuando no era así, cuando se aseguraba que el territorio del país era indivisible, y también se planteaba el respeto a los sistemas de justicia indígena que parte de la población identificó, decía, como contrarios al principio de igualdad ante la ley. Entonces, pues, ¿cómo se atreven a eso, no? También la nueva Constitución promovía derechos sociales y también cosas que no le gustan mucho a la derecha, el derecho al aborto,
y también el derecho a la muerte digna. Pues, como ven, ojalá lo puedan leer, ojalá le puedan echar un vistazo y pues vamos a estar al pendiente porque, insisto, es muy, muy interesante, muy importante que lo veamos porque esto a veces como en los aspectos económicos pueden influir como las fichas de dominó, que si se tira una, pueden caer otras. Y eso es lo importante para México, que aprendamos lecciones y sobre todo que si se quiere llegar a tener una América Latina más unida y no tan desunida que nos desproteja contra nuestro vecino del norte, pues este tipo de acontecimientos tendremos que estar al pendiente y promover que efectivamente en algún momento dado, con todas las diferencias que pudiera haber, y como decía alguien, pues unidad no significa unanimidad, pudiéramos hacer un bloque de América Latina y el Caribe mucho más unido y mucho más fuerte, pues como incluso como protección de, pues ya sabemos quién.